Vamos a hacer algunas precisiones sobre eh, las bases para entender el proceso de transporte de partículas cargadas en las membranas biológicas. Y el objetivo es simplemente que puedan eh, hacer también el paso práctico de una manera más segura. Eh, bueno, tenemos entonces las membranas biológicas tienen el, el parecido a un condensador, por eso es que nos referimos a él. Un condensador es un dispositivo que me lo puedo imaginar como, como un par de placas paralelas enfrentadas, metálicas, ¿no? Algo así, y que el proceso de, de tener en el circuito un elemento de esta naturaleza se traduce en que se forma una batería, se forma una fuente, porque aquí se acumulan cargas de distintos signos y aquí se forma una diferencia de potencial. Entonces obtenemos ahí un campo eléctrico, fundamentalmente podemos decir que ahí guardamos energía. Eh, Hay muchos tipos de condensadores, no tiene por qué ser placas paralelas metálicas, pueden ser esféricas, una dentro de otra, cilíndricas, y más aún de elementos electrónicos como cerámicos y cosas así. Bueno, entonces vamos a empezar por decir que la capacidad de un condensador se puede entender como el voltaje que adquiere un condensador cuando se le ha, un sistema de eso, o sea, un condensador, cuando se le ha cargado con una cierta cantidad de carga. Y eso no es igual en todos, depende de su forma, de su geometría, del material que tenga entre medio, de muchas otras variables, y por lo tanto tiene pleno sentido decir que la capacidad es Q partido por B. Si medimos la carga en el sistema internacional en Coulomb y el voltaje en volt, entonces la capacidad sería un Coulomb en, eh, por volt, y esa capacidad queda medida en Faraday. El Faraday es una unidad grande en la práctica, por lo tanto generalmente aparecen valores de condensadores microfaradio, milifaradio, picofaradio, elementos, o sea, valores pequeñitos. De todas maneras, la unidad es práctica desde el contexto general de la teoría, por eso que no se usa otra más pequeña, y es la que ha optado el sistema internacional. Bien, veamos entonces cómo se provoca este proceso de carga. Bueno, aquí tenemos una representación de un circuito. Vamos a irnos a donde está esto, ahí estamos. Ya, entonces, aquí tengo una resistencia, el condensador. Si yo pongo este circuito y cierro ese interruptor ahí, y solamente he puesto el condensador sin ninguna carga, lo que va a ocurrir es simplemente que no pasa ninguna corriente ni pasa nada porque no habría batería. Está descargado. Si nos vamos acá y cambiamos este interruptor a ese punto, entonces vemos que aquí habría un circuito que está funcionando con esta batería, que en este caso es de 10 volts, con este condensador, que son 100 microfaradios, y la resistencia aquí está representada por un valor de 100 kilo ohm. Bueno, en el proceso de carga, si nosotros monitoreamos esto, veremos que a medida que transcurre el tiempo, aquí está marcado el tiempo, este voltaje empieza a subir, pero no en forma lineal. Ya veremos que es una exponencial. Aquí está representada con esta franja azul el voltaje de la batería, una batería de 10 volts. Entonces eso no va a cambiar.
Pero a medida que yo pongo esto aquí y esto empieza a funcionar, con una corriente que no es constante, se va a ir formando un voltaje cada vez mayor en el condensador, que es lo que estamos representando ahí. Si después de haberlo cargado un tiempo, cambiamos el interruptor a esta posición, vemos también que hay una corriente y se empieza a descargar el condensador, o sea, el voltaje empieza a bajar. También en una forma exponencial. Carga y descarga del condensador, entonces, y vamos a irnos a la parte física para entender qué es lo que estaba ocurriendo. Bien, aquí entonces tengo la guía que les estaba refiriendo, que es la que van a tener que hacer. Entonces, este sitio, vamos a ver qué pasa con él, que de donde estaba sacando recién esas imágenes, pero tenemos ahí que este sería el proceso de carga del condensador y este es el proceso de descarga. Matemáticamente hablando, entonces en esta tablita les puse así, este es el condensador cargándose, entonces yo pongo el interruptor en el punto de acá, que le puse A a este para cargar, y cuando lo descarguemos lo pasaremos al punto B. Bien, entonces, esta función es una función exponencial, voltaje en el condensador a medida que transcurre el tiempo va a ser igual a V0, en donde V0 es el voltaje de la fuente que estamos usando, factor de 1 menos E elevado a menos T partido por RC. R es la resistencia que en la imagen de acá, aquí, vamos a ponerla acá, ahí estamos pensando que esa resistencia es de 100 kilos, o sea, 100.000 ohms, y el condensador tiene un valor de la capacidad del condensador, vamos a agrandar esto para verlo mejor, y la capacidad del condensador son 100 microfaradios. Microfaradios, ya. Entonces nosotros vamos para acá otra vez y tenemos que el factor es E elevado a menos T, la variable tiempo, partido por RC. RC es la multiplicación de la resistencia del condensador, o sea, de los 100.000 ohms, por la capacidad del condensador, que en este caso son 100 microfaradios. Si multiplicamos eso, tenemos menos T partido por ese valor. Ese valor, haciendo un análisis dimensional de acá, nos damos cuenta que si este es un número menos este otro número, esto no tiene que tener dimensión, porque no puedo restar un número sin dimensión de otro con dimensión. Necesariamente para que esto no tenga dimensión, aquí tiene que haber un número puro. Por lo tanto, si la parte de arriba, el numerador, es T, o sea, segundos, por ejemplo, R por C claramente tiene que tener un valor de tiempo, es un tiempo, y ese tiempo es muy importante por lo que veremos de inmediato. ¿Ya? Y se anota con la letra taus y se conoce como constante de tiempo. Bien, o sea que si aquí hay volt, acá tiene que haber volt. Como los volt están en el V0, este paréntesis no puede tener unidad. Si este es unidad, un número 1, aquí tiene que haber un número puro, no con unidad. Y eso nos da claras señales de que, o podríamos decir que es una demostración para decir que el factor R por C es un valor con tiempo. Bien, entonces así nos da la carga. Si nosotros graficamos esta función, nos va a dar esa carga. La corriente no está graficada aquí, pero la corriente sería una función exponencial hacia abajo.
es fácil darse cuenta, y ustedes que conocen funciones, pueden fijarse que esta es una exponencial decreciente. Entonces, esa es la corriente con que se carga y se va cargando de manera no constante, dada por esta función. La descarga, entonces, implica que nosotros tenemos el switch puesto en el punto B ahora, una vez cargado, eso sí, y aquí empieza una corriente que tiene la misma característica de la carga. La corriente primero es alta, porque si está igual a 0, E elevado a 0 es 1, y la corriente sería la corriente primera, en la cual podemos aplicar ohm, B, el voltaje de la fuente, R, la resistencia del circuito, e I, la corriente. En ese momento la corriente es muy alta y después decae. Y se comporta de la misma manera en la carga que en la descarga. Ahora, el voltaje de descarga, cómo va descargándose el condensador, está dado por esa función. Aquí volvemos a constatar de que esto tiene que tener el RC un valor numérico. Bueno, con estas consideraciones, aquí puse para su estudio la guía, pero aquí vamos a decir lo siguiente. Era para completar. El voltaje inicial en el condensador es 0, porque está descargado cuando yo instalo el circuito, ya que nosotros lo sabemos físicamente, pero si aplicamos la función aquí. Bien, entonces estas son las funciones que tenemos, haciendo un poquito de resumen, y vemos que nosotros queremos rellenar esta guía que tienen expuesta en la plataforma. Entonces, si nosotros queremos, repito un poco, el valor del voltaje, y tenemos, por ejemplo, nos preguntamos cuál es el valor inicial, sabemos que es 0, porque no tenemos carga en el condensador, pero la gracia es que de la función tiene que darnos esa información. Por ejemplo, acá, si ponemos t igual 0, entonces tendríamos E igual a 0 elevado a 0, que es 1, 1 menos 1, 0, por B0 es 0. Entonces, obviamente es así. Bueno, obtenemos eso, ahí está desarrollado, igual 0. Lo que físicamente significa que en ese instante el condensador está descargado. La corriente funciona de la misma manera. Nos preguntamos cuál es la corriente inicial en el circuito y es el 100% de su carga, o sea, el valor inicial, ya que la función que obtenemos es, si nos ponemos acá, la miramos, sería e elevado a 0, 1, o sea que en el instante t igual 0, i igual 0. I igual y sub 0. Luego tenemos el 100% de la corriente, y esto después que físicamente, si nosotros iniciamos la carga, se va cargando cada vez más lento. Podríamos hacer una imagen un poco ingenua de decir que cuando vamos poniendo las cargas en una placa del condensador, para atraer la otra, como ya hay una repulsión, y cada vez hay más carga, entonces cada vez cuesta menos, por eso que la corriente se hace más baja, o sea, el proceso es más lento. El proceso de carga y la corriente es cada vez más baja. Lo podemos pensar porque en cada momento estamos llevando más carga al condensador, a una de las placas. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, que le llevo una carga negativa, cuando llevo la otra, hay una repulsión con la que ya está. Y eso enlentece el proceso. Y así sucesivamente, cada vez es más difícil meter la carga ahí. Y eso entonces hace que la corriente baje exponencialmente. Como habíamos dicho, la corriente se comporta exactamente igual, o sea, alta al comienzo
y va bajando exponencialmente cada vez en los dos procesos, en la carga y en la descarga. Bien, veamos algo importante aquí respecto de el valor de voltaje y de corriente que tiene el proceso cuando ha transcurrido un tiempo igual a la constante de tiempo, o sea, al tau, o sea, a R por C. Cada circuito va a tener una resistencia y un condensador. Si multiplicamos esos dos factores, entonces en el sistema internacional, como ya hemos dicho, nos va a dar un valor en segundo. Veamos qué pasa con el voltaje en la carga. Cuando el tiempo es RC, entonces nos quedaría esto así. E elevado a menos RC partido por RC, o sea, E elevado a menos 1. Si calculamos E elevado a menos 1 en la calculadora, nos da un valor como este, 0,367, etc. O sea, 1 menos eso es 0,63 V0. Dicho físicamente, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, el valor del voltaje al cual ha subido el condensador llega al 63% del valor de la fuente. Recordemos que la fuente tenía, en este ejemplo, 10 volts. Entonces, la constante de tiempo, cuando transcurre una constante de tiempo, el condensador se ha cargado al 63% de su valor posible, es decir, el valor de la fuente, porque no podría tener un valor mayor que 10 volts en este caso, porque ese es el valor de la fuente con la que estamos cargando. Ya. ¿Qué pasa con la corriente? En ese mismo tiempo, haciendo el mismo cálculo, ¿no es cierto? Tenemos que, si ponemos ahí, me quedaría I por E elevado a menos RC partido por RC. T igual a RC. Estamos calculando la corriente en ese tiempo. Y esto es E elevado a menos 1, y eso sería que en ese tiempo, en el proceso de carga, la corriente ha bajado, ¿no es cierto?, al 36% de su valor inicial. O sea que ha bajado como en 63% más o menos. Cuidado, hay que distinguir qué valor se tiene en ese instante a cuánto ha bajado. Cuando ha transcurrido una constante de tiempo, la corriente en el circuito tiene un valor de 0,36, aproximadamente 0,37 de su valor inicial. O sea que ha bajado en un 60 y algo %. Es decir, aquí está escrito, en una constante de tiempo, la corriente del circuito de carga del condensador disminuye al 37% de su valor inicial. Aquí les dejo para que puedan encontrar qué es lo que pasa haciendo los mismos cálculos con el proceso de carga y de descarga para el voltaje y para la corriente, qué es lo que ocurre cuando han transcurrido 2 tau. Y veremos qué porcentaje de carga adquiere el condensador en ese caso. Y así sucesivamente. Hay que estar muy cuidadosos con la forma en que nos hacen la pregunta. Quisiera insistir una vez más que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, el condensador se carga al 63% del valor de la fuente. También podríamos decir que le falta 37% de su carga posible para obtener un voltaje igual al de la fuente. Muchas gracias.